Hola gente, ¿qué tal? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es estudiar el puente de Wheaton. Como podrán observar acá en la mesa tenemos tres protoboards donde tenemos distintas configuraciones, dado que el puente de Wheaton no es un puente ideal, sino que tiene algunos defectos, el cual vamos a ir estudiando a lo largo de este video y vamos a ver cómo resolver ese problema. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Arrancamos un nuevo video entonces y hoy lo que vamos a estudiar es el famoso puente de Wheaton, mal llamado también puente de Wheaton porque en realidad el que lo descubrió fue un tal Christie, no recuerdo el nombre ahora, pero Wheaton, que estuvo en contacto con este científico, fue el que lo publicó en la Royal Society y por eso lleva su nombre, pero en realidad él no lo descubrió, ¿sí? Bueno, este puente es muy famoso, se utiliza básicamente para medir resistencias o cambios de resistencia. Esas serían las dos grandes aplicaciones. Bueno, con esta forma de puente, ¿no? Que tenemos una tensión de excitación, acá tenemos GND, y acá en forma de puente conectamos las resistencias, ¿no? O que pueden hacer, por ejemplo, sensores, ¿no? En este caso acá tenemos un sensor, por eso dice R más delta R, donde hay una variación. A grandes rasgos podemos decir que el puente de Wheaton tiene dos ramas, ¿sí? En la cual lo que nosotros hacemos es medir la tensión que hay acá entre estos dos nodos. Antiguamente esto se hacía con un instrumento que se llama galvanómetro, ¿no? O directamente se compraba el instrumento completo que ya tenía las resistencias que se puedan ir cambiando de posición o de valor, mejor dicho, y con el galvanómetro podían ver en qué posición se encontraba la aguja, ¿no? Que generaba una deflexión teniendo el cero en el medio y de esa forma buscaban que esto esté en equilibrio, ¿no? Si las resistencias de la rama izquierda son iguales a las de la rama derecha, por acá no va a circular ninguna corriente. O dicho de otra manera, no va a haber ninguna caída de tensión, ¿no? Es decir, que la tensión acá es igual a la tensión en este otro nodo, o sea que la diferencia es igual a cero, ¿no? Pero bueno, básicamente es un puente de Wheaton un poquito más moderno usar un voltímetro, por ejemplo. Básicamente con el puente de Wheaton lo que vamos a hacer ahora es calcular una resistencia incógnita, ¿sí? O sea, vamos a tener una R1, una R3, una R2 que es variable, va a ser un potenciómetro, y una Rx que es una resistencia que yo quiero calcular. Además de calcular una resistencia desconocida, como vimos recién, lo que nosotros podemos hacer es trabajar con sensores, ¿sí? Por ejemplo, galgas extensiométricas, que ya tenemos video explicado de cómo funcionan, qué tipo de sensores son, cuál es la mejor configuración, así que eso les dejo el link acá en las tarjetitas. Después tenemos sensores de temperatura, sensores de presión, ¿no? Y bueno, lo que decíamos recién, hallar el valor de una resistencia desconocida. Siempre que nosotros trabajamos con sensores analógicos del tipo resistivo, entendemos por resistivo a que el sensor genera un cambio en la resistencia frente a un cambio en la magnitud que mide. Por ejemplo, si existe un cambio en temperatura en un NTC, en un sensor de temperatura resistivo, esta va a estar reflejada en un cambio en la resistencia del sensor, ¿sí? Acá tenemos una tablita que es de guía, ¿no? Esto no es estrictamente así, pero a grandes rasgos sí lo es, en el cual nosotros acá tenemos el sensor y un rango aproximado de los tipos de cambios de resistencia que pueden ofrecer. Bueno, lo primero que vamos a hacer con el puente de Wheaton es calcular una resistencia incógnita. Esta es la aplicación más básica, más famosa, la que todo el mundo vio, y el que nunca lo vio, bueno, está bienvenido a hacerlo por primera vez, en el cual lo que yo voy a hacer ahora es demostrar las fórmulas, ¿sí? Porque a mí no me gusta poner fórmulas, me gusta saber dónde salen las cosas, además de que tengo mala memoria y me gusta más razonarlo de alguna manera. Lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con una rama del puente Wheaton, en este caso la rama derecha del puente que está acá. Fíjense que es este pedacito del puente, es como que lo vamos a partir por la mitad, ¿no? Y esto no es más que un divisor de tensión, ¿no? No le demos mucha vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esta tensión de salida, y como es un divisor, recordemos que si aplicamos las leyes de Kirchhoff, nos queda que esto es igual a Rx dividido Rx más R3 por BCC, ¿sí? La tensión de alimentación. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la rama izquierda del puente, ¿sí? Esto que está acá. Entonces, nuevamente acá tenemos otro divisor de tensión, así que la tensión de salida va a ser R2 dividido R2 más R1, ¿no? O sería la resistencia de abajo
dividido la suma de las dos por BCC, ¿no? Y esa sería la tensión en este punto. Ahora bien, lo que nosotros hacemos siempre es una medición diferencial, es decir, vamos a medir, vamos arriba de nuevo, la diferencia de tensión entre el nodo D y el nodo B, ¿sí? El B menos el D, por ejemplo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es eso mismo. Dado que tenemos una medición diferencial, voy a restar una fórmula que encontré menos la otra que es esta que está acá. Bueno, la ecuación toma esta forma, ¿no? Toda esta que está acá. Lo que voy a hacer ahora es sacar factor común BCC, lo paso dividiendo, ¿sí? Y acá lo que obtengo es la función de transferencia. En este caso, la verdad, la función de transferencia no me interesa, porque yo en realidad lo que quiero hacer es encontrar alguna fórmula que me ayude a encontrar el valor de Rx. Entonces yo me olvido de esta igualdad y me quedo con este miembro derecho de la ecuación, ¿sí? Y lo que hacemos es igualar las dos fracciones, ¿sí? Para despejar Rx pasamos multiplicando este para acá arriba, ¿sí? Que es esto que está acá. Distribuimos, nos queda un factor que son iguales en los dos términos, R2, Rx se van a pasear. Finalmente me queda esto que está acá, Rx, R1, R2, R3, y si despejamos Rx me queda que esto es igual a R2 por R3 sobre R1. De esa manera nosotros podemos, venimos para acá, poner una resistencia incógnita, jugar con el potenciómetro, ¿sí? Y encontrar que la tensión entre el nodo D y B sea lo más cercana a cero. De esa manera el puente está en equilibrio y haciendo las cuentas, midiendo el valor de R2, podemos obtener el valor de Rx. Bueno, estamos acá en el laboratorio, ¿sí? Porque esta es un ensayo, digamos, que tenemos que hacer sí o sí. Es algo sencillo, pero hay que mostrarlo. Lo que tenemos acá, bueno, en primer lugar acá hay un integrado que lo vamos a ver más adelante, que es un integrado dedicado, pero acá tenemos dos resistencias de 1K, ¿sí? Tenemos una resistencia incógnita y acá tenemos lo que sería, vamos de este lado mejor, acá, un potenciómetro, ¿sí? Que sería la configuración que vimos en la teoría. El tester lo puse así acostadito para que se vea un poquito mejor. Y lo que vamos a hacer ahora es mover el potenciómetro para que la tensión en esos dos puntos sea de 0 volt, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a, perdón que me voy a cruzar en la cámara. Ustedes no van a ver nada. Ahí está. Bueno, me pasé un poquito. Bueno, esto es muy sensible, ¿sí? Me pasé. Vamos a pasarlo a milivolt. Bueno, tenemos menos 59, me pasé. Bueno, oscila bastante. Bueno, y se apagó la luz porque está en protoboard, pero bueno, vamos a decir que ahí estaría bien la medición, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a apagar la tensión, ahí está, pasar la resistencia, y aplicando la fórmula dijimos que Rx es igual a R2 por R3 sobre R1. R2 sería lo que sería acá el pote, ¿sí? Y R3, R1 serían las resistencias de 1K. Como son iguales las dos resistencias, se cancelan. Así que me queda que Rx es exactamente igual a el valor del potenciómetro. Entonces vamos a verificarlo. Lo que vamos a hacer entonces es desenchufarlo. Vamos a venirnos para acá con paciencia. Disculpen que me cruzo en la cámara. Ahí está. Y tenemos más o menos 253 ohms, ¿no? Es una resistencia de 220, si no me equivoco. Vamos a sacarla. Vamos a venir para acá. Bueno, 230. Sí hay un poquito de diferencia, pero bueno, tampoco estaba exactamente en 0 volt, ¿no? Pero bueno, está cerca. Obviamente estos instrumentos o esta configuración para medir resistencias son muy sensibles, con lo cual obviamente hacerlo en protoboard no tiene mucho sentido. Pero bueno, no importa, es para aprender y hacer la práctica. Bien, vamos a ver una parte importante del puente de Wheatstone y es el análisis de linealidad. Es decir, vamos a ver qué tan lineal es el puente de Wheatstone frente a un cambio en una de sus resistencias, ¿sí? Y ver
cómo arreglar este problemita, porque en realidad el puente de Whiston no es lineal. Y eso es un problema un poco grave según el tipo de sensor que ustedes vayan midiendo. Pero bueno, vamos a dar más detalle más adelante. Ahora vamos a estudiar de nuevo esta configuración de puente de Whiston donde yo tengo 3 resistencias iguales y una cuarta resistencia que tiene un valor de R más un delta R, ¿no? Recordemos que delta R es una variación de resistencia, ¿no? Como si tuviese un sensor instalado. Bueno, para hacer el estudio hacemos lo mismo, vamos a partir el puente de Whiston por la mitad, estudiamos una rama, en este caso arrancamos con la rama derecha y después seguimos con la rama izquierda, o sea, es lo mismo prácticamente, ¿no? Aunque en realidad no. Bueno, entonces arrancamos con la rama derecha, ¿sí? Recordemos que esto me va a quedar R más delta R dividido R más delta R, que es lo que está acá, por BCC. Como tengo R más R, lo junto y me queda esta ecuación que está acá. La dejamos acá por el momento, tomamos la rama izquierda, ¿sí? Como tenemos dos resistencias iguales, me va a quedar que este divisor es R sobre R, o sea, un medio por BCC. Acá no lo simplifiqué, pero bueno, esto obviamente es un medio porque si las dos resistencias son iguales, la tensión acá es la mitad, ¿no? Tiene lógica. Bueno, y ahora hacemos lo mismo. Como hacemos una medición diferencial con el tester, con una DC, con un operacional, con lo que sea, lo que vamos a hacer es restar un resultado con el otro, ¿no? Entonces juntamos las dos ecuaciones, sacamos factor común BCC, lo pasamos dividiendo y nuevamente acá tenemos lo que sería la función de transferencia de este puente Whiston, que como ya dije no la vamos a estudiar por el camino de Laplace, sino que vamos a hacer otro tipo de análisis. Entonces lo que vamos a hacer acá es nuevamente trabajar con el miembro derecho de esta igualdad. Bueno, pasamos BCC para el otro lado nuevamente y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, acá simplifiqué, sacar factor común, ¿no? Para sacar el factor común acá de estos dos términos, del denominador, lo que vamos a hacer es multiplicarlos, ¿no? Lo más fácil. Entonces me va a quedar 4R más 2 delta R, que es lo que está acá. Entonces, este denominador común lo divido por esto y me va a dar 2. O sea, lo que tenía acá. Entonces me va a quedar R más delta R por 2. Si a este denominador común lo divido por 2, me va a dar este que está acá y lo multiplicamos por 1. Menos 1 en realidad, ¿no? Porque hay un menos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es distribuir el 2 y el menos. Me queda esto que está acá. Y si nos fijamos, tenemos 2R menos 2R se van a pasear y 2 delta R menos 1 delta R me queda un solo delta R. ¿Sí? Bueno, y el denominador común. Lo único que podemos hacer abajo es sacar factor común 2. Entonces, finalmente, esto acomodado me queda BCC sobre 2 por delta R sobre 2R más delta R. Es decir que la respuesta del puente de Whiston frente a un cambio en una resistencia es esta fórmula que está acá. Ahora bien, si yo, por ejemplo, cambio delta R por X, me va a quedar X sobre 2R, que es una constante, más X. Y esta función es una función homográfica, ¿sí? No es una función lineal. Con lo cual hay que tener mucho cuidado frente a qué sensor voy a poner acá. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda y lo vamos a graficar. Supongamos que yo alimento el puente Whiston con 5 volt, acá va un 5. Las resistencias del puente Whiston van a ser de 100 ohm, por ejemplo, esto está inventado, ¿no? Y yo sé que voy a poner un sensor, por ejemplo, no sé, de temperatura, que va a medir entre, no sé, entre 20 y 30 grados, y yo me fijo en la hoja de datos, y en ese delta T me genera un delta R de 1000 ohm. Estoy inventando, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Bueno, grafico la tensión de salida, como está acá, en función de delta R, que es la variable. Entonces lo que vamos a ver es que esta es un pedacito en realidad de una hipérbola equilátera, o sea, es una función homográfica, como se llama en matemática. Con lo cual, la salida del puente de Whiston no es lineal, ¿sí? Bueno, ¿es grave eso o no es grave? Bueno, eso lo van a tener que evaluar ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que si esto termina en una DC, van a tener que programar algo para que esto responda a una línea recta, ¿no? Lo tienen que linealizar, sería lo más lógico. Ahora, si esta curva a ustedes no les molesta porque no necesitan precisión, esto lo pueden dejar así. No hay tanto problema. De todas formas, hay algo que se puede hacer.
Lo que se puede hacer es jugar con los valores de R, ¿sí? Yo acá delta R me equivoqué, lo cambié, pero no importa. Ustedes lo que pueden hacer es ir variando R, ¿sí? Las tres resistencias que acompañan el puente, que son constantes, y en base a eso, ustedes van a ver que pueden transformar ese pedacito de hipérbola equilátera en algo un poquito más lineal, ¿no? Algo parecido a lo que está sucediendo acá. Lo que pasa es que acá puse un ohm en lugar de 1000, me equivoqué, pero jugando con esto ustedes pueden linealizar un poquito más este tipo de problemas. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir al LT Spice a hacer una simulación. Bueno, acá es muy importante usar el simulador porque el simulador nos va a decir si nuestro diseño está bien encaminado o no. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que alguna de estas resistencias sea variable. Vamos a hacerlo, lo voy a mostrar porque a veces yo dejo el archivo armado y la gente después me consulta que cómo lo hago. Bueno, vamos a mostrarlo, no cuesta nada, hacemos acá clic derecho y lo primero que vamos a hacer es poner entre llaves el valor de la resistencia y dice R31, así que lo ponemos, listo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una directiva para decirle al ETSPICE que esta resistencia va a ser variable. O sea, yo voy a hacer un swap de resistencia, ¿no? Es como hacemos el de frecuencia cuando analizamos los filtros. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con esta resistencia. Entonces vamos acá a las directivas del ETSPICE y como yo no me acuerdo de memoria casi nada, hacemos clic derecho, acá tenemos la ayuda y le pedimos que nos ayude con el comando .step, ¿no? Que son los saltos. Hacemos clic acá. Y bueno, y acá tenemos toda la configuración que nosotros necesitamos para que esto funcione. En primero es el nombre del parámetro que vamos a hacer el swap, que es R31, ¿sí? El valor inicial, yo le voy a dar un ohm, no le podemos dar 0 ohm porque da error, pero bueno, no me cambian nada. El final lo voy a hacer en 1000 ohm, ¿sí? Uno más, ahí está. Y el incremento lo voy a hacer en 50 ohm. ¿Por qué lo hago así? Porque nada, es para mostrar, pero si pongo incrementos más chicos, tarda mucho la simulación. Así que damos OK y fíjense que acá ya me escribió todo el parámetro, toda la configuración. Entonces, lo que va a hacer el LTSpice es para cada valor de resistencia comprendido entre 1 y 1000 con saltos de 50 ohm, esto va a ir variando, ¿no? Y va a variar la tensión entre estos dos puntos, ¿no? La tensión diferencial, me refiero. Ahora lo que hay que hacer es venir acá, Edit CMD, y le tenemos que decir que vamos a hacer una simulación variando un parámetro, ¿no? Entonces venimos a DC, punto de operación en DC, ponemos OK y OK, y lo pegamos acá, listo. Vamos a Run. Bueno, ahora va a tardar un poquito, no mucho, si mal no recuerdo. Fíjense que acá dice en qué punto está, 17, tiene que llegar hasta 21, y ahí terminó. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una medición diferencial, pero sin trabajar con ningún operacional. Obviamente yo acá, a propósito, más adelante en el video lo vamos a ver, pero tenemos un amplificador diferencial, hace la diferencia B6 menos B5, ¿no? La amplifica y acá vemos la salida, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a hacer es ver cómo varía la salida si yo acá pusiese las puntas de un tester, ¿no? Y yo acá tuviese un potenciómetro y lo voy subiendo. Algo así sería, ¿no? Como para que se entienda. Hacemos clic derecho acá, ponemos la puntita negra, así como en el tester, y acá ponemos la roja. Y, por casualidad, fíjense, la salida no es lineal, ¿no? Fíjense que es medio curva. Bueno, vamos a apretar escape para sacar la punta negra y ahora ponemos la salida en el operacional diferencial, ¿sí? Y fíjense que obviamente si esto de acá no es lineal, ¿sí? Menos va a ser la salida del operacional. Así que bueno, de esta forma nosotros estamos demostrando una cosa que vimos en la teoría en el simulador. Bueno, volvemos al apuntecito de la teoría, porque yo en realidad quería hacer esto de manera física también, ¿no? Entonces yo me rompí la cabeza un poco pensando cómo puedo hacerlo y que quede bien. Entonces lo que se me ocurrió es armar el mismo puente Whiston que vimos recién en el LTSpice y esta resistencia que está acá, para hacerla variable, la voy a simular con un MCP 41100, ¿no? Que es un potenciómetro digital, ¿no? Ponemos un Arduino, un
3 líneas de programación porque ese CPI es una pavada, se programa solito casi, y acá ponemos un operacional, ¿sí? En modo diferencial, igual a la simulación. Así que bueno, vamos al laboratorio a probar esta simulación. Bien, volvemos entonces al laboratorio. Lo que tenemos acá entonces es un Arduino Uno, ¿sí? Para programar el MSP 41100, que es este que está por acá, ¿sí? Y acá tenemos el puente de Whiston con las dos resistencias de 10K que están acá. Bueno, tres en realidad, acá está la tercera. Y después la cuarta resistencia es el potenciómetro variable. Y acá tenemos el amplificador MSP 6002 que está en modo diferencial con las 4 resistencias de 1K. Bueno, ahí tenemos conectado el osciloscopio. Fíjense que acá tenemos los distintos valores que va tomando el potenciómetro digital. Y si yo pudiera juntar todos los valores, unirlo con una curva, ¿no? Quedaría una curva que sería tipo homográfica, ¿sí? Como vimos en la teoría. Fíjense que esto hace un ciclo. Vamos a cambiar el horizontal. Ahí está. Esto lo que hace es hacer un ciclo, ahí lo empezó a completar y después empieza a hacer otro, ¿sí? De esta forma, que es un poco rudimentaria, nosotros podemos simular, ¿sí? El problema que tenemos con el puente de Whiston cuando tenemos una carga variable, ¿sí? O una resistencia variable o existe un delta R dado el sensor, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es volver a la teoría y ver qué forma tenemos de linealizar el puente de Whiston. Bueno, seguimos entonces con la teoría y vamos a ver algunas técnicas para reducir la no linealidad que se puede presentar en el puente de Whiston. Obviamente estamos hablando de sensores que tienen variaciones lineales. Si el sensor tiene una variación que no es lineal, esto es cualquier cosa. Ahí ya conviene estudiar bien la función de transferencia y obviamente hacer algunas pruebas con el simulador. Pero bueno, vamos a suponer que yo acá pongo un sensor que responde a una magnitud física y que esa magnitud física se transforma en un delta R lineal, ¿sí? Si no, esto es más complejo de resolver. Bueno, una de las formas de resolver este problema es con una fuente de corriente constante, ¿sí? En vez de alimentar el puente de Whiston con una fuente de tensión constante, lo que vamos a hacer es alimentarlo con corriente constante. Y esto, como vamos a ver, va a mejorar la respuesta del puente de Whiston, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es nuevamente partir, ¿sí? el puente en una rama derecha, en una rama izquierda. Si bien yo no lo dibujé, sí puse el resultado de las fórmulas, ¿no? Acá nos podemos ayudar un poquito con los teoremas de Norton y Thevenin, ¿sí? Pero bueno, no quiero entrar en ese detalle, así que yo directamente puse la fórmula, ¿sí? Bien, entonces, acá la tensión de salida va a estar dada por toda esta fórmula, ¿no? De una rama, la rama derecha, y por R más delta R por 2R sobre 4R más delta R, menos y por R, y bueno, este cociente que está acá, 2R más delta R sobre 4R más delta R. Insisto, no es finalidad del video mostrar cómo encontrar esta fórmula, sino ver qué pasa cuando yo lo excito con corriente constante. Bueno, a ver, acá lo que vamos a hacer es distribuir, ¿sí? Vamos a aprovechar que tenemos un denominador común y me queda todo esto que está acá, ¿sí? Si nosotros ahora aplicamos distribuimos el menos, quiero decir, adentro de este paréntesis, me queda finalmente que la tensión de salida es I por R por delta R dividido 4R más delta R. Obviamente esta fórmula es muy parecida a la anterior, pero no es igual, porque acá yo tengo un 4 y acá no tengo nada. Bien, entonces vamos a hacer un gráfico. Siempre que nosotros queremos saber cómo se va a comportar, ¿sí? Esa función que hemos estudiado, lo que tenemos que hacer es darle valores y graficar. En este caso, yo lo que hice fue darle una corriente de 50 mA, que puede ser mucho, me parece, pero bueno, era para probar. R puse que era 100 y delta R 1000, 1K. Y fíjense que esto es muy parecido a un ejemplo que ya vimos, ¿sí? Creo que era el ejemplo 1, que era una curva así. Y acá no digo que sea perfectamente recto, pero es una línea recta aceptable, ¿sí? Entonces, una técnica para mejorar, ¿sí? Cuando tenemos ese problema es excitar el puente Whiston con una fuente de corriente constante. Así que bueno, vamos a simular esto a ver qué diferencias encontramos.
Bien, volvemos entonces a LTSpice. Fíjense que acá tenemos la simulación que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Y ahora lo que vamos a hacer acá es alimentar a este puente de Wheatstone, ¿sí? Con una resistencia variable, pero con una fuente de corriente constante, ¿sí? Acá puse menos corriente, pero bueno, fueron pruebas que fui haciendo. Lo que vamos a hacer entonces es comparar, ¿sí? Porque es lo que más me interesa. Entonces le vamos a dar a Run. Ya vimos cómo simular una resistencia variable con el LTSpice, ¿sí? Bueno, acá está haciendo los cálculos. Vamos a esperar un cachito, 18, 21. Son los pasos que tiene que hacer. Hacemos clic derecho, ponemos la referencia negativa, la positiva acá y tenemos esto que está acá. Obviamente esto es para el puente de Wheatstone excitado con 5 volt. Venimos para acá, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, clic derecho y acá ponemos la punta roja. Bueno, obviamente acá se notan algunas diferencias. Fíjense que la línea azul es más lineal que la línea verde. ¿Es perfectamente lineal? No, obviamente que no, pero sí vemos una leve diferencia entre una y otra, ¿sí? Con lo cual, haber usado una fuente de corriente constante ha ayudado a linealizar este circuito. Bien, acá lo que voy a mostrarles es un pequeño resumen de cómo se comporta el puente de Wheatstone conectando distintos sensores. Fíjense que acá nosotros habíamos estudiado hasta ahora con un solo sensor. Ahora, si yo pongo dos sensores, ¿sí? La salida del puente de Wheatstone tiene la forma que está acá. Fíjense además que hay algo muy importante que dice R más delta R y acá también. Es decir, que los dos sensores pueden ser están respondiendo de la misma manera frente a la misma magnitud física, ¿sí? Eso es muy importante. Acá tenemos otro ejemplo, pero distinto. Acá tenemos R menos delta R y acá tenemos R más delta R, ¿sí? Esto se ve mucho, por ejemplo, en las galgas extensiómétricas, cuando se hacen mediciones de flexión, donde de un lado tenemos compresión y del otro lado tenemos tracción, siempre que estemos por encima y por debajo de la línea neutra, que eso ya lo hemos explicado en otro video. Vamos a tener que un sensor va a ganar valor resistivo y el otro va a disminuir su valor resistivo, ¿no? Por eso tiene menos delta R y más delta R. En ese caso se pueden poner en la misma rama, ¿sí? Y fíjense qué maravilla que acá nos dio una salida lineal, porque delta R solo aparece en el numerador, o sea, esto es como si yo tuviese BCC sobre 2 sobre R, o sea, mejor dicho, BCC sobre 2R, ¿sí? Esto es un número por X, ¿sí? Es una recta. Y de esta forma queda lineal, que esta configuración se suele usar mucho, ¿no? Y después tenemos el típico puente de Wheatstone con 4 galgas extensiométricas que se usa mucho en las celdas de carga, en lo que serían las balanzas, etc. Y que acá tenemos R más delta R, R menos delta R y acá al revés, ¿sí? Y de esa forma también nos queda lineal, pero fíjense que la fórmula es distinta, pero bueno, nos quedó lineal porque tenemos delta R solo en el numerador. La verdad que esto es una maravilla porque uno pone las 4 galgas extensiómétricas y ese problema ya lo tiene resuelto. Lo único que tiene que hacer es amplificar, filtrar, bueno, lo que haya que hacer para condicionar la señal, pero no tenemos problema de linealidad. Es por eso que es importante saber qué tipo de sensor, cómo lo vamos a poner en el puente y qué variaciones tiene, ¿no? Yo no mostré cómo sacar esta fórmula, pero obviamente se obtiene haciendo el mismo trabajo que hicimos en las configuraciones anteriores, ¿no? Pues si no el video queda muy largo. Bueno, vamos a ver métodos de medición y dentro de los métodos de medición vamos a ver un método que es muy importante que es para linealizar también el puente. Existe otra manera también de linealizarlo, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que vamos a ver es el amplificador diferencial, que es el típico, ¿no? Nosotros tenemos videos de amplificadores operacionales, les dejo el link acá arriba, en el cual hemos estudiado esta configuración que obviamente tiene el problema que no tiene una impedancia de entrada muy grande, ¿sí? Pero bueno, no importa. Fíjense que acá tenemos el puente de Wheatstone, ¿sí? Las 4 resistencias y después tenemos esta configuración que es diferencial. Es decir, esta es la salida, ¿sí? La tensión de salida, la fórmula, mejor dicho, en la cual acá resta B2 menos B1.
multiplicado por todo este choclo que tiene acá adelante, ¿no? Bueno, G1 es más fácil. Hay que tener cuidado acá porque hay que elegir bien los valores de RF, R1, R2 para que la amplificación sea pareja, ¿no? En las dos entradas. Pero bueno, vamos a ver el simulador, a ver cómo funciona esta configuración. Bueno, volvemos de nuevo al simulador. Yo, como siempre digo, estos archivos se los dejo en GitHub, así que el que quiere lo descarga. Y acá lo que tenemos son las configuraciones que vamos a ver en esta última parte del video, ¿sí? Acá tenemos la diferencial. Bueno, yo acá le puse algunos valores distintos porque estoy haciendo algunas pruebas. Pero lo primero que vamos a hacer es darle a Run y quería mostrarles algo que es un poquito curioso, ¿sí? Acá es una simulación temporal, ¿sí? Hacemos clic derecho, ponemos la referencia y este puente de Whiston que está acá con 3 resistencias de 1K y una de 999, ¿sí? Un poquito más chiquita. Mido de manera diferencial entre los puntos B5 y B6, ¿no? Y me da 1,16 volt. Obviamente B5 y B6 está conectado al operacional, ¿no? Que está en modo diferencial. Y si yo hago clic acá, tenemos una salida, ¿no? Que es negativa, bueno, porque puede ser que haya desequilibrado al revés el puente, bueno, no, eso no me interesa, así que esto lo borro, ¿sí? Quería mostrarle estos. Ah, esperen, es negativa porque tenía mal la referencia, ahí está. Ah, igual es negativa. Bueno, no importa. Bueno, vamos de nuevo, hacemos clic acá y acá. Entonces acá tenemos 1,16 milivolt, ¿no? Que es el desbalance que tiene este puente Whiston conectado a esta configuración de amplificador operacional, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo acá repliqué, ¿sí? El mismo puente de Whiston, fíjense que tiene 3 resistencias de 1K y una de 999 ohm, tiene 5 volt y GND, ¿no? Exactamente igual que está acá, o sea, copié y pegué, no hice otra cosa. Ahora fíjense algo que yo hago clic acá y ustedes me dirán, bueno, tenemos la misma tensión. Yo le digo que no. Fíjense que hay una diferencia, aunque poquita, entre una configuración y otra. Y es que este amplificador, si bien no es malo, tampoco es muy bueno porque al tener una impedancia que no es muy alta, va a depender mucho de qué resistencias pongan acá, ¿sí? Va a interferir en el equilibrio de este puente Whiston, ¿no? Entonces, si necesitan poca precisión, esta configuración es buena, ¿sí? Porque tiene un solo operacional, es fácil, tiene 4 resistencias y ya está. En cambio, si necesitamos precisión, fíjense que está afectando al puente de Whiston, ¿no? Con lo cual eso no está bueno. Bueno, ¿cómo solucionamos ese problema que vimos recién en la simulación? Bueno, muy fácil, lo vamos a solucionar usando un amplificador instrumental. Este amplificador sí es de muy buena precisión. Fíjense que en la entrada yo tengo 2 buffers, ¿no? Que por definición por acá no circula corriente. Y después tenemos un amplificador o una etapa diferencial. De esa forma tenemos una impedancia de entrada muy grande, ¿sí? Y después tenemos la etapa de amplificación diferencial. Y bueno, tiene la desventaja obviamente de que tenemos que usar 3 operacionales, ¿no? Por otro lado, les aclaro que existen modelos comerciales de amplificadores instrumentales donde internamente tenemos toda esta configuración de operacionales, con lo cual ya tienen todo resuelto, ¿no? Obviamente son un poco más caros, pero bueno, cada uno tiene que evaluar en su proyecto qué le conviene más, ¿no? Así que bueno, vamos al simulador a verificar esto. Bueno, estamos de nuevo acá en el simulador. Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Ahora yo tengo V1 y V2 conectado al amplificador instrumental, así que vamos a hacer clic derecho acá y tenemos 1,25 más o menos milivolt. Ahora me voy a venir acá, exactamente el mismo puente de Whiston, hago clic acá y fíjense que el puente de Whiston ni se enteró, ¿sí? Ni se enteró que yo le conecté algo. ¿Por qué? Bueno, porque acá yo tengo una impedancia de entrada muy alta, con lo cual esta es la configuración ideal para este tipo de problemas, ¿sí? Siempre que tengo un puente de Whiston, lo ideal, lo mejor de todo es poner esta configuración. Como les decía recién, son 3 operacionales, es más dinero, lleva más desarrollo, bueno, lleva un montón de cosas más, pero la medición va a ser más precisa, ¿no? Y si miramos acá, bueno, tenemos la salida porque esto está amplificando. Yo acá puse un TL072 con fuente simétrica y bueno, se ve que lo desbalanceé al revés y bueno, me da una salida negativa. Pero bueno,
A lo que voy es que siempre es mejor usar un amplificador instrumental frente a un diferencial, pero todo va a depender del costo, de la calidad de lo que ustedes estén fabricando, bueno, de un montón de cosas, pero es bueno saberlo que esta es la configuración ideal. Bueno, revolviendo las gavetas, encontré este amplificador INA 828. Fíjense que en el título pusieron amplificador instrumental de precisión, o sea, todo lo que nosotros vimos, esos tres operacionales que estaban por ahí dando vuelta con la etapa diferencial, la etapa seguidor buffer, qué sé yo, está todo acá metido, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un diagrama en bloques, ¿no? Y bueno, ya viene todo armadito para trabajar. Fíjense que tiene protecciones, con RG ustedes programan la ganancia, después tenemos una referencia, porque si queremos poner un offset, y después tenemos la salida, o sea, un lujo, ¿no? Obviamente este viene preparado también para trabajar con alternas, fíjense que tiene tensión positiva de alimentación, negativa, bueno, tiene un montón de chiches que lo hacen muy bueno. Bueno, es muy largo la hoja de datos, está muy interesante, para el que quiera aprender le recomiendo que la lea, pero solamente me voy a limitar a ver esta imagen nada más, donde tenemos un poquito más detallado cómo es los bloques internos, ¿no? Y lo más interesante, la ganancia, ¿sí? Que se programa con una sola resistencia externa y que la ganancia es igual a 1 más 50K dividido RG, donde RG es la resistencia externa que nosotros conectamos, ¿no? Y de esa manera programamos la ganancia. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir al laboratorio a verificar esto. Bueno, estamos acá de nuevo en el laboratorio. Fíjense que tenemos el mismo puente que teníamos al principio del video, pero ahora sí lo conectamos a Lina, ¿sí? Acá tenemos una resistencia de 10K para programar una ganancia de 6, en teoría, ¿no? Acá habría que usar resistencias por lo menos al 1%. Y después acá tengo una resistencia de 4,7 ohm que está conectada a la referencia y que va directo al GND, ¿no? Puse esa resistencia bajita porque es lo que recomienda el datasheet. De todas formas, acá trabajamos con corriente continua y no con alterna. Fíjense que yo no toqué nada, lo conecté exactamente como lo dejamos hoy y tenemos ya una tensión de equilibrio, ¿no? Y está estable. Así que vamos a mover el potenciómetro a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora vamos a enganchar ahí. Bueno, ven, como está amplificando enseguida sube la tensión. Pero bueno, básicamente lo que yo quería hacer acá es mostrarles que esto están dando y que, bueno, quizás hubiera estado bueno ponerle una fuente simétrica a Lina para ver si nos pasamos de la tensión positiva y nos muestre negativa, ¿no? Porque en este caso está conectado entre GND y 5 volt, así que no va a amplificar de manera negativa. Bien, vamos a ver la última configuración del día, ¿sí? Que es la configuración, creo yo, que la más importante. Esta configuración tiene un montón de ventajas. Tiene algunas desventajas también, que la verdad, frente a las ventajas, no las tendríamos que ni nombrar prácticamente. Básicamente lo que hace es que en el nodo A, acá, haya GND, ¿sí? Si yo acá tengo GND, no hace falta que haga una medición diferencial, sino que puedo medirla en modo común. Fíjense que acá este amplificador operacional es un amplificador no inversor, ¿sí? O sea, nada del otro mundo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo genero GND acá, ¿sí? Para generarlo, obviamente, voy a necesitar un operacional que esté trabajando con fuente simétrica, ¿sí? Esa es una desventaja. Con lo cual, acá se va a generar una tensión negativa, como dice acá, B menos B o B menos, y acá va a generar el GND, ¿no? Recuerden que el operacional intenta que en las dos entradas, inversora y no inversora, exista la misma tensión, o sea que si yo acá tengo GND, acá voy a intentar o va a intentar que haya GND. Si yo estudio matemáticamente este puente de Wheaton, no lo vamos a hacer porque es un poco largo, pero lo que voy a tener es una salida lineal, con lo cual acá tengo muchas ventajas. Primero, salida lineal, súper importante, ¿no? Para aquellos sensores que tienen un delta R muy grande, yo voy a tener una salida no lineal, en teoría, pero con esta configuración voy a tener lineal. Segunda gran ventaja, necesito solo dos operacionales, ¿sí? Bueno, está bien, necesita fuente simétrica, pero no es nada grave. Y tercera ventaja, el operacional este de acá de la derecha se configura muy fácil porque no necesito amplificador ni diferencial ni siquiera instrumental. Si yo trabajo matemáticamente
este amplificador, ¿sí? Esta configuración, mejor dicho, lo que voy a tener que la tensión en B va a ser igual a BCC sobre 2 por delta R sobre R, lo cual esto es lineal, ¿no? Supongan que delta R es X, ¿no? Es una recta. Lo que yo voy a hacer ahora es un experimento en el laboratorio en el cual, ¿sí? Yo acá voy a poner una resistencia variable en R3, un potenciómetro, y lo que voy a hacer es despejar delta R, ¿sí? ¿Cuánto es esta variación? Entonces me queda 2 veces la tensión en B por R dividido BCC. En realidad, la salida esta no es esta todavía. ¿Por qué? Porque yo tengo ganancia, ¿sí? Entonces, la salida completa, ¿sí? Acá tenemos un esquemático. La salida, mejor dicho, la expresión completa es esta que está acá. BCC sobre 2, delta R sobre R por la ganancia del operacional, que como es un operacional no inversor, es 1 más RF sobre RG. Acá se suele agregar una resistencia, ¿sí? Para que quede más equilibrado todo el circuito, de 10K, que es igual a RG, ¿sí? Eso es lo más normal. Así que bueno, lo que vamos a hacer primero es simular, ¿sí? Este circuito y después lo vamos a probar en el laboratorio donde nosotros vamos a medir este delta R, ¿sí? Basándonos en esta fórmula que está acá, ¿no? Esta de acá. Bueno, estamos acá en el simulador. Fíjense que acá tenemos el puente Wheatstone con 3 resistencias de 1K y una resistencia variable. Acá tenemos el operacional seguidor, ¿sí? Como un buffer sería. Y acá tenemos el amplificador no inversor. Nada del otro mundo, ¿verdad? Así que vamos a darle a Run. Bueno, vamos a esperar a que haga las cuentas. Bien, y lo que vamos a hacer es entonces ver la salida, ¿sí? Fíjense qué maravilla, acá tenemos una salida lineal. Acá tenemos, como ya dijimos hace un rato, el puente de Wheatstone, donde R24 responde a la fórmula de R31 y R31 le dimos la directiva a LTSpice de que sea una resistencia variable. Ahora lo que vamos a hacer es compararlo con otras configuraciones, por ejemplo la instrumental. Vamos a compararlo con este. Fíjense que esto no es lineal. Vamos a compararlo contra la instrumental pero con fuente de corriente constante. Es más lineal, pero no tanto. Pero fíjense que la que es perfectamente lineal es la línea verde, que es esta que está acá, ¿sí? Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir al laboratorio. Vamos a tomar algunas mediciones. Vamos a ver si acá se genera GND. Eso también lo podemos chequear acá. Disculpen, vamos a abrir otro ejemplo. Acá está. Yo les dejo estos dos archivos de LTSpice que los hice separados, me olvidé decirlo, porque la directiva a veces molesta con la simulación temporal. Entonces lo hice por archivos separados. Pero acá está, fíjense, acá tenemos la salida, ¿sí? Una tensión constante. Y acá lo que más me interesa es hacer clic acá. Bueno, acá muestra un transitorio. Esto es algún problema por ahí del simulador, ¿no? Porque yo intenté agrandar el tiempo, igual acá muestra siempre un transitorio, pero fíjense que la escala es de microvol, o sea que la variación es nada. Y 48 microvol está muy cerca de GND, ¿no? Fíjense que acá dice abajo a la izquierda, this is ground, ¿sí? Y acá tenemos 48 microvolt, o sea que la tensión entre estos dos puntos es muy poquito, son 48 microvolts, casi GND, ¿no? Que es algo que me había olvidado de mostrar. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir al laboratorio para cerrar el video y hacer unas cuentas para calcular un delta R. Bueno, volvemos de nuevo al laboratorio. Acá vamos a hacer la última prueba con esta configuración y quería aclarar algunas cosas que no aclaré en la teoría. Acá tengo un TL072, ¿sí? Que está trabajando con fuente simétrica, pero en realidad no es fuente simétrica porque encontré que para que trabaje bien tuve que ponerle tensión negativa un poco más grande que la positiva, ¿sí? En la tensión positiva o el riel positivo tengo 5 volt, ¿sí? Y en el riel negativo tengo menos 9 volt. De esa forma, ¿sí? Porque este operacional no es rail to rail, acá nosotros deberíamos tener GND, ¿sí? Yo lo conecté exactamente igual a como estaba en la teoría, ¿sí? Fíjense que si bien no tenemos GND, tenemos 0,002, ¿no? O sea, 2 milivolt. O sea, está bastante bien. Pero bueno, es algo que tenemos que chequear.
Después, ¿qué tenemos acá? Tenemos 4 resistencias de 10K al 1%, ¿sí? Porque queremos hacer una pruebita interesante. Y al lado de esta última resistencia, no sé si se llega a ver bien, ahí tengo una resistencia de 1K, ¿sí? Que sería mi delta R, que yo quiero calcular. Así que lo que tenemos que hacer es medir de modo común en este nodo del puente, ¿sí? Fíjense que la, la terminal negativa del tester está conectada a GND, ahí, y tenemos menos 266 milivolts. El signo no me interesa, ¿sí? Así que hacemos la cuenta, esto era 2 veces la tensión medida, 0,266 por R, que son 10K, dividido, ¿se apagó? Ahí está. Dividido BCC, que son aproximadamente 5 volts. Fíjense que acá acabo de hacer la cuenta, perdón que me cruce, y me da 1064 ohms. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar todo para medir la resistencia, ¿sí? Entonces le ponemos acá, nos dio 1064 ohms y bueno, acá nos dan 990 ohms. Está un poquito por arriba, pero bueno, obviamente siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es muy sensible a la protoboard este tipo de circuitos, ¿no? Habría que hacerlo de una manera un poco mejor. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Vieron que el puente Whiston tiene muchas cosas para estudiar, muchas cosas para mejorar. Si bien hay mucha bibliografía, muy poca gente habla de que esto no es lineal, ¿no? Y eso es un problema que tenemos que tener en cuenta, a ver si nos afecta en la calidad de la medición o no. Si nos afecta, tenemos que tomar algunas medidas. Y si no nos afecta, bueno, con saberlo ya es bueno porque lo tenemos en cuenta. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao.